Kidding. Everybody knows that this guy is asking for $5 corruption. Yeah. Everybody knows. Perdona que interrumpa, pero si no visteis el capítulo anterior, es clave que sepáis que llegué a Bakú, que es la capital de Azerbaiyán, y que con la ayuda de mi amigo Vahid intenté sacar unos neumáticos de tacos de aduanas, sin ningún éxito. Al final desistí y me fui al puerto de Bakú, donde tenía que enganchar un ferry que me iba a llevar hasta Kazajstán, pero al llegar me encontré que había allí decenas de personas esperando a este ferry y al final me tocó dormir en el puerto, que es justo donde empieza este capítulo. Volvemos a empezar, perdón. Milagrosamente hemos dormido muy bien. I did sleep really well. Bueno, empieza un nuevo día. Vamos a ver cuánto tardamos en entrar en el barco, si es que entramos. Estoy pensando que una de las cosas buenas de que no haya salido todavía el barco es que hoy es lunes y aduanas está abierto, entonces igual Vahid. This is our 5th day for boats. They just come when they come and we have no choice. So I hold you accountable, accountable. They call to you. The boat is Oh, maybe with this, ¿no? it's just waiting somewhere in the sea to come. No quiero adelantar acontecimientos, pero igual tenemos neumáticos. They will have more news at 12. Será Vahid que le han llamado a él de aduanas. Nosotros vamos a Ulaanbaatar, en Mongolia, ahora mismo. ¿Y vais con el Mongol Rally? No, vamos separados porque tenemos un coche que el motor es demasiado grande para el rally, así que decidimos hacerlo solos. Es un LTI TX1, el Black Cab que conducen los taxis en Londres. Tiene kilómetros, será 700.000 por ahí. Son las 3 de la tarde y aquí no se mueve nadie. It's my heart, yeah. So I hold you accountable, accountable. Y nada, aquí estamos, seguimos con la paciencia y paralelamente, que es lo más increíble, Vahid está desde hace horas en Customs, en aduanas. Empiezan a subir coches y motos. Yes, finally. Y Vahid está todavía en Customs. Y sobre todo es que de Customs hasta aquí se tarda una hora. Complicadete. So you have the tires, come on. Okay, I'm trying to be the last one and half an hour, okay. But don't run, come on. Take care, take care. Thank you, thank you, thank you. Bye. Estaba completamente convencido de hacer todos los astanes con neumáticos lisos. Y en el último minuto creo que van a llegar. O sea, Vahid está viniendo, quedan 2 motos ahí de los checos. Enzo que ya va para allá, allí quedan 1, 2, 3, 4 motos, 5, 6, unas 7 motos y un coche quedan para entrar. ¿Cómo es el guionista, eh? Bueno, estoy muy contento y aparte me han regalado esto y me viene muy bien porque hace mucha calor. Nos acaban de dar una voz a todos los que estamos en la sombra para que vayamos ya pasando. Queda 1, 2, 3 motos y Vahid no ha llegado. No me dejan pasar. Nunca deje de creer. ¡Qué subidón! ¡Qué horas de espera! No saber si había barco, los neumáticos ya los daba por perdidos. Vahid es una persona magnífica, de verdad. Se ha estado 6 horas hoy, él solo, ahí para sacar los neumáticos de Customs, de aduanas. Yes, yes.
¿Cómo es el guionista? Hasta última hora nos ha tenido en vilo. ¡Qué crack! O sea, tú intentas hacer una peli con un guión mejor que este y no te sale. Es imposible. Otra cosa que está teniendo espectacular este viaje es el compadreo con toda esta gente. Todos viajeros y ahí en las adversidades, entre comillas, porque son todos problemas del primer mundo, pero bueno, en las adversidades la gente se hace ahí piña. Todo desastre hasta el final, porque se supone que eran cabinas de 2 y ahora resulta que son de 4. Cosa que nos da igual. Primero porque además ya somos todos colegas. We wanna share this room. Y bueno, yo duermo con los 2 checos de momento, no sé si nos meterán a alguien más. Pero igual, estamos todos muy contentos. Deben de ser como las 12 de la noche y nos vamos. ¡Hala! A Kazajstán. Buenos días desde el Caspio a bordo del Professor Bull. I am sailor now and I will be captain in the future. Okay, so you study already and Yes. you speak good English? If you want to sail oceans, Yeah. you must know English. Se está muy a gusto en este barco, la verdad. Y luego encima, como hay tanto compadreo de todo el mundo que ya nos conocemos de todos los días del parking. Está atardeciendo, o sea que se van a cumplir 24 horas en el barquito. Está siendo un viaje, la verdad es que muy agradable, muy interior, a pesar de que hay mucha gente y que estamos compartiendo el viaje como si fuéramos un grupo de amigos de toda la vida. Diferentes edades, diferentes situaciones. I am from the Netherlands. From Germany. From Kazakhstan. France. I live in Germany From Turkey. and originally Indian. From London. Canada. Originally England, but I now live in France. From the Netherlands. I'm from France. From Kent in England. As a software engineer. Half a year I work somewhere, Job. I had to do some jobs to travel and for the moment, and after I travel. then I go back home, I travel, I'm an engineer. then I study for a little bit. We took a break of 2 months. I make video games. No, I didn't quit my job. I only traveled now for 3 months. I'm a video editor. In Germany I'm a housewife. I don't have a job. I quit it. No, I don't work, so I have to go back to my job. Oh. Yes, I have a job that I have to go back to. Yo creo que casi todo el mundo en estos días de atrás intentando, esperando el barco ha aprendido lo mismo. Or learn to be patient, yes. Don't judge too fast, anybody, the welcome in all the countries we've been in has been fantastic. and be patient. Particularly the Muslim countries. Have to be patient. Patience is good. There is hospitality everywhere. I need a little bit more patience. Good thing to be polite with people because you won't get anywhere if you're going to be angry with the officials. Understand other people a bit more. Patience. A lot of patience. Hay gente que está totalmente en el viaje y gente que, bueno, pues que no, que tiene un pie en su sitio y tienen las preocupaciones, las tienen allí, ¿no? My main worry is because our Russia visa starts quite soon. A breakdown of the bikes or of our health. I'm just gonna see how it's gonna go. I don't have the plans, that's my worry. The heat. Height is one thing. I'm sure that there's going to be a bit of a problem. We're going to be very high at some point. I want to get on the road again. That's the main thing, but no worries. That I will come back sooner than I expected. The custom at Kazakhstan, that will be like, I guess, a pain in the ass. Having my Russian double entry visa. And no, the Russian visa. Yeah, the drone. That's my only worry. In Uzbekistan. Main worry, my wife. She's having a operation in the next couple of days. A mí personalmente me ha venido espectacular esto porque venía muy deprisa y todo este parón ha sido lo que yo creo lo que ha hecho meterme más en viaje, ¿no? Hemos llegado a Kazajstán. Las motos ya están cargadas, nos hemos quedado con una bolsa cada uno más o menos con lo importante
y ahora entrarán de migración a los pasaportes y... Arrivé. 1 de la mañana, 1 o'clock in the morning, we have the breakfast. Creo que son las 2 de la mañana y salimos del barco, pero todavía no está ganada la batalla. Paciencia. ...3 de la mañana, nos han revisado todo, pero estrictamente, y ya estamos. Y no hemos terminado. 3 y pico de la mañana y ahora estamos todos los moteros, all the riders, metidos en una sala haciendo un seguro para la moto. Este señor es lo que se conoce como buscavidas, que está cambiándonos dinero a un interés altísimo. Bueno, son las 3:30 de la mañana, pero aquí hay gente que va a estar hasta muy tarde, porque hay una cola para hacer el seguro. Hi. I look so dirty. Ya son las 4 de la mañana. It's 4 in the morning. Yes. We're waiting in the first one. I have one joke. There is 3 nationalities here. One is just a world champion. Sorry. He pagado 6.000 por el seguro, que no sé cuánto es, pero 6.000. You can say hello. Y ahora 5.000 por otra cosa que no sé qué es. Creo que es el permiso. Creo que es el permiso de importación temporal. Y creo que son 5.000. Que como no es el cambio, pues da igual. Tenemos que volver dentro a pagar. No, a demostrar que hemos. No. 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 Ticket. If you want money, you have to give me a ticket. Yeah. Don't ask for this money. Bueno, en esa ventanilla te piden $5 de corrupción. No los paguéis. I'm finished, I think. Good luck, guys. 5 menos cuarto de la mañana y creemos que tenemos todo. ¡Estamos en Kazajstán! Y hasta aquí, casi hasta aquí, el capítulo de hoy, porque hay varias cosas que os quería comentar. La primera es que cuando llegamos todavía nos costó un buen rato encontrar hotel y al final acabamos en este hostel a las 6 de la mañana, amaneciendo, o ya amanecido, vaya. Hemos encontrado un dormitorio. Estamos molidos. We are destroyed, ¿no? Uf. No. We did it. Y lo otro que quería comentaros es que probablemente la semana que viene no haya capítulo, porque este ordenador está a punto de morir y lo voy a llevar a arreglar. Y creo que me va a costar más la reparación, entonces es muy probable que cambie de equipo, sea una cosa o sea la otra. No voy a llegar al domingo casi seguro, porque además voy a trasladar la oficina móvil a otro sitio. Y bueno, ya lo veréis. Total, que casi seguro que no hay. Lo voy a intentar, pero si no llego, por favor, no me echéis la bronca. Y nada más, que muchísimas gracias a todos por estar ahí. Esta semana muy en especial a los patronos, que gracias a vosotros vamos a poder renovar el ordenador si finalmente se renueva. Y que nos vemos todos, unos y otros, pues pronto. Chao. Y me he encontrado un personaje. Vais a flipar. Y en este momento creo que es uno de los momentos más insólitos de estos 9 años de Vuelta al Mundo. Si no, mira.